Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver un concepto que es muy utilizado en la informática, de hecho también en las matemáticas, y es el concepto de recursividad. Vamos a Eclipse para explicar esto con un ejemplo, para que te quede muy bien explicado, pero déjame antes de eso explicarte algunos puntos sobre la recursividad. Mira, la recursividad pues es un concepto de programación, como te decía también de las matemáticas, que consiste en que una función se llama a sí misma, es decir, una función se va a estar llamando constantemente. Y esto lo utilizamos para resolver un problema dividiéndolo en problemas más pequeños hasta llegar a un caso base, que ese caso base es el que va a decir hasta aquí. Y ahí vamos a terminar ese llamado de recursividad. ¿Qué es un caso base? Bueno, es la condición que indica cuándo detener la recursión o recursividad. Sin ese caso base, la función se va a llamar infinitamente y vas a causar un problema que se le conoce como Stack Overflow. Y pues bueno, básicamente esta llamada va a ser recursiva a la función tantas veces como sea necesario, pero lo importante es tener ese caso base. Bueno, vamos a explicar esto con un ejemplo o algunos ejemplos. Vamos a generar una clase aquí rapidísimo que se llame test recursividad. El concepto es el mismo en todos los lenguajes de programación. Esto no es exclusivo de, en este caso, Java como lo estoy utilizando. El concepto es igual para cualquier lenguaje, ya sea Python, JavaScript, PHP, CS++. Lo que va a cambiar pues es la sintaxis del lenguaje, básicamente. Bueno, vamos a definir una función por aquí afuera que se llame factorial. Es el primer ejemplo. Vamos a hacer lo que devuelva un entero y ahora te explico qué es un factorial. En este caso vamos a generar una función que nos permita calcular el factorial de un número. ¿Qué es el factorial? Bueno, aquí le voy a decir que vamos a recibir un número por ahora así y que nos va a devolver un entero. Bueno, el factorial lo voy a pegar por aquí. Se va a definir de la siguiente manera. Mira, es la multiplicación de los números precedentes de un número hasta llegar al número 1. Por ejemplo, si yo le digo factorial de 4, es los números anteriores, que en este caso es el 3, el 2, el 1. Y vamos a multiplicarlos para obtener un resultado. ¿Ok? Entonces el factorial de 4 sería 4 por 3, 12, por 2, 24. Por 1 pues serían 24. Entonces el factorial de 4 es ese número. El factorial de 5 sería algo similar. La multiplicación de todos sus números anteriores. ¿Ok? Entonces, como regla podemos observar que, por ejemplo, cuando calculamos el factorial, podemos decir, oye, dame ese número, pero a su vez la multiplicación de los que siguen es otro factorial. Por ejemplo, el factorial de 3. Y este a su vez va a ser otra llamada para calcular el valor de 3 factorial, que sería la multiplicación de 3 por 2 factorial. Y así sucesivamente se van a hacer esas llamadas. Bueno, ¿hasta qué momento se va a detener? Pues tenemos los casos base. El factorial de 0 siempre va a ser 1 y el factorial de 1 siempre va a ser 1. Ahí lo tenemos. ¿Cómo lo implementamos? Pues de la siguiente manera. Vamos a preguntar primero si el número que estoy recibiendo es 0, por ejemplo, o el número que estoy recibiendo es igual a 1. Chécate los operadores que tengo ahí de igualdad. Pues lo que vamos a hacer es devolver siempre 1, que ese es el caso base, y ahí se va a detener. Pero si no, si eso no se cumple, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si eso no se cumple, vamos a poner un else, así. Lo que vamos a hacer es que, o de hecho vamos a hacerlo sin else, así. Solamente si es 0 o 1 se sale. Y en caso contrario, lo que va a hacer es hacer un return, que vamos a devolver una nueva llamada de mi número por nuevamente la llamada a factorial, pero no le puedo decir de n, le tengo que decir de n menos 1, como en este caso, de n y este es n menos 1. Entonces se va a volver a calcular el factorial. Y listo, ahí está la implementación. Bueno, ¿cómo lo llamamos? Muy fácil. Observa, vamos a definir de tipo entero aquí en el método principal
un número y vamos a decirle 5. Vamos a decirle system.out.println. Vamos a escribirle el factorial de número, en este caso el número que le vamos a pasar, ahí está, es así, y le vamos a indicar pues cuál es ese factorial de mi número. Entonces cuando yo lo ejecute, vamos a darle clic aquí al botoncito, vamos a darle run as Java application. Ahí está, el factorial de mi número 5 es 120. Vamos a probar los casos. El factorial de 1, ¿qué valor es? Es 1. El factorial de 0, ya supondrás que también es 1. Y así entonces podemos hacer las validaciones. El factorial, por ejemplo, de 4, ya lo habíamos calculado y es 24. Entonces a través de este enfoque de problemas podemos resolver muchas otras cosas. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Existen unos números, también es muy tradicional, que se denominan los números de Fibonacci. Después te voy a explicar en otro video qué usos prácticos tendría, por ejemplo, el factorial y estos números que se les conoce como la secuencia o números de Fibonacci. Los números de Fibonacci son una serie de números donde cada número es la suma de los dos anteriores y esos números siempre van a comenzar en 0 y 1. Y estos pues números se utilizan mucho en matemáticas, la computación. Vamos a definir una función que se va a denominar Fibonacci. Los números Fibonacci es una serie de números en las matemáticas donde un número se forma a partir de la suma de los dos anteriores. Solamente que aquí hay varios casos base. En este caso pues va a haber dos. El número 0 y el número 1. En el caso del número 0 pues no hay suma previa, entonces siempre va a ser 0. Y en el caso de el Fibonacci del número 1 pues va a ser 1. Entonces aquí tenemos dos casos bases para tomar en cuenta. Entonces vamos a definir esa función. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a poner public static. Recuerda nuevamente, cuando utilizamos una función main y estamos definiendo métodos dentro de la clase que tiene main, tenemos que definirlos como estáticos. El tipo de dato que va a devolver, y en este caso le vamos a llamar Fibonacci. Y luego pues le vamos a decir un número. Ese número va a representar el número o los términos a partir de los cuales quiero generar esa serie de números Fibonacci. Aquí lo que va a suceder es que, por ejemplo, si yo le doy un 10, pues para poderme dar, según la regla, el número en esa posición, tiene que calcular el Fibonacci de 9 y el Fibonacci de 8. Pero a su vez, el Fibonacci de 9 es el Fibonacci de 8 y de 7, y en el caso del 8 el del 7 y el del 6. Entonces así sucesivamente lo va a hacer hasta que llegue al caso base, que es 0 y 1. Bueno, vamos a definir eso de la siguiente manera. Vamos a poner if ese número es 0, pues entonces lo que va a hacer es devolvernos un 0. El otro caso, si n es igual a 1, pues entonces le vamos a decir que nos devuelva 1. Son los casos base que estamos hablando. Ahora le vamos a decir que en este caso, si eso no se cumple, que nos devuelva pues el Fibonacci del número anterior, es decir, return Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2. Entonces lo que veíamos, va a ir calculando esta función en base al valor que reciba, y a su vez va a ir calculando por un lado todos los que sean necesarios recursivamente hasta llegar a los casos base.
Del mismo modo ocurre con la función de la derecha que se va a ir formando recursivamente. Imagínatelo como si fuera un árbol de llamadas recursivas y finalmente así se ve la recursividad si lo representáramos visualmente. Bueno, vamos a decirle, por ejemplo, aquí ahora el llamado de la función. Solo antes quiero mostrarte cómo se ven los primeros números Fibonacci. Por aquí lo tengo, te los voy a mostrar para que los conozcas. Son muy utilizados para estudiar ciertos comportamientos de la naturaleza. Luego vamos a ver un ejemplo. Estos son los números Fibonacci. Aquí te los presento. De hecho, les voy a quitar esa llave por ahí para que los identifiques. Caso base 0, caso base 1. Para sacar, en este caso, este término, pues tiene que hacer la suma de este más este, que es este número. Para calcular este número, cuarto, es la suma del anterior y a su vez 2 antes de ese número, que es este. Pero se acerca al caso base, entonces ahí ya no calcularía más. Si vamos a este, es el Fibonacci del anterior y 2 anteriores, pero a su vez esta va a calcular hacia llegar al caso base y lo mismo del otro lado. Estos son los términos que nos daría esos cálculos. Y ahora sí, vamos a poner aquí para que nos quede como más claro cómo podría ser esa representación. Vamos a darle que, por ejemplo, n, que va a representar los términos, sea 7, y vamos a poner el número Fibonacci así es, y en este caso va a ser Fibonacci. Entonces, de ese número vamos a guardar los cambios, no hay ningún error, y vamos a ejecutar ahí el test de recursividad. En este caso es 13. ¿Qué significa? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, para calcular este número, se debe de calcular el anterior, es decir, el del 6 y 2 anteriores. Y nos va a dar ese número. Si aumentamos, ahí vamos a ir viendo cómo se van generando esos números. Lo vamos a ejecutar nuevamente y es 21. Aquí está. Y así podemos seguir. Si yo quiero calcular este siguiente término, es la suma de este más este, que serían 34 más 21 son 5. Ok, entonces observa. Voy a ir incrementando aquí mi número y vas a ver que ese cálculo se va a ir dando. Ahí está. Luego voy a incrementar otro número, que es el término número 10. Ahí está. Y ahí tenemos. Este es otro ejemplo donde se puede utilizar la recursividad de manera muy sencilla. Vamos a ver un último ejemplo que pues básicamente podría ser un poco confuso para ti, pero mira, es muy sencillo. Vamos a ver cómo podemos definir la impresión de números del 1 al n. Es un ejemplo también como muy práctico para que veas el uso de la recursividad. Vamos a definir una función que se llame, ahí vamos a definir su estructura. Esta función no va a devolver nada, solamente va a imprimir. Ok, la función se va a llamar imprimir. ¿Y qué va a imprimir? Un número, es decir, por ejemplo, un 9. Y lo que va a ir haciendo es imprimir todos los números anteriores a este. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a definir aquí la función. Abrimos llaves. Recuerda que en Java todo requiere llaves cuando defines esa función para delimitar el cuerpo de la función. Y en este caso vamos a decir si n, caso base, es igual a 0, ¿qué vamos a hacer? A salir. ¿Sale? Para los casos base es importante tener un return con un valor específico. ¿Por qué? Porque es el que me va a permitir ya no anidar recursividad o seguir llamando la recursividad. Y luego le vamos a decir, en este caso, si no se cumple, imprimir de n-1.
¿ok? Es decir, va a ir imprimiendo sucesivamente esas cadenas recursivas. Y al final de esto, que nos imprima, ahora sí, system.out.println, pues que queremos que nos imprima el valor de n. ¿Ok? Entonces, imagínatelo, ahora que lo mandemos llamar, observa, le vamos a poner el número 10 y le vamos a poner el número impreso, tal número es, y observa, le vamos a poner imprimir de ese número. En este caso, como no devuelve nada, aquí nos va a dar un error, pero entonces, para que no nos dé ese detalle, mejor lo ponemos así, ya que no devuelve nada. Entonces se va a ir llamando recursivamente la función. Por ejemplo, le vamos a pasar 10. ¿10 es igual a 0? No, entonces no ejecuta esto, pero luego va a imprimir la función, valga la redundancia, imprimir de 10 menos 1, 9. Vuelve a entrar y ni siquiera llegó aquí. Y luego vuelve a entrar y vuelve a entrar y vuelve a entrar y vuelve a entrar y vuelve a entrar hasta que finalmente termina. Observa lo que va a hacer. Es un caso un poco, por eso te decía, raro. Lo puedes resolver con un for. Muy fácil, pero básicamente esto nos sirve para ir practicando eso. Una vez que llega a la parte donde se encuentra el caso base, empieza a devolver el número impreso en pantalla. Entonces, bueno, esta es otra manera. Espero que estos ejemplos tan básicos, la verdad, son los principios que a mí me gusta explicar en el tema de la recursividad, porque hay algoritmos más complejos, sobre todo con estructura de datos. En un siguiente video más adelante te voy a mostrar unos ejemplos un poquito más diferentes respecto a cómo se puede utilizar la recursividad. Pero por ahora, esto ha sido en este video. Te agradezco que lo hayas visto y te invito nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, que nos puedas dejar tus comentarios, qué tipo de videos quieres ver, qué tipo de contenido, para prepararlo para ti. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bye.